tal? Video tutorial número 20 de aprender programación para niños con Python, en el que hacemos nuestra primera aproximación a los objetos. Ya hemos visto qué son y para qué sirven las funciones y cómo en Python se localizan dentro de módulos. Por ejemplo, el módulo mat contiene funciones relacionadas con operaciones matemáticas, puede ser raíz cuadrada o factorial. Todas estas funciones se encuentran dentro de un módulo. Pero en sentido estricto, mat no es un módulo, sino que el nombre preciso que recibe en programación es el de un objeto. Y las funciones que se pueden aplicar a mat o a cualquier objeto se conocen con el nombre de métodos. Hasta ahora hemos trabajado con distintos tipos de datos, especialmente con strings. Pero en Python y en muchos otros lenguajes de programación, los strings en sentido estricto también son objetos. Y a esos objetos se le pueden aplicar funciones específicas de objeto que se llaman así, métodos. Esta es nuestra primera aproximación a la programación orientada a objetos, pero de momento nos llega con saber que los strings en Python son también objetos y por lo tanto se le pueden aplicar métodos, y los métodos simplemente son funciones que forman parte de un objeto. Vamos a partir de cosas que ya hemos visto en anteriores videotutoriales. Cuando trabajamos con el objeto mat, lo primero que hicimos fue importarlo mediante el uso de import mat. Pero realmente lo que hacemos con esto es crear una variable de nombre mat que hace referencia al objeto que contiene los distintos métodos que a partir de este momento podemos llamar. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo para llamar a métodos string. La forma genérica de llamar a un método es el nombre del objeto, la sintaxis de punto, el nombre del método y los argumentos que le tengamos que pasar. Al tratarse de un objeto string, llega con darle el valor string a la variable, que ya sabemos que tiene que ir entre comillas. Con eso Python ya creará el objeto y a partir de ese momento podemos acceder a sus métodos. Vamos a crear un string que lo guardamos en la variable de nombre s, y es un poco largo porque nos va a permitir llevar a cabo distintas operaciones, trabajar con distintos métodos de este objeto string. Pero de entrada recuerda que lo que hemos hecho con esto es crear un objeto de la clase string, lo que se denomina también en programación orientada a objetos instanciar un objeto. Podemos obtener un nuevo string que convierta todas las letras a minúsculas. Para eso simplemente recuerda la sintaxis genérica que indicamos, así que tenemos que escribir s, el nombre del método, que en este caso es lower. Observa como aquí ya nos aparece también la ayuda, y al tratarse de un método que recuerda que es simplemente una función, tenemos que pasarlo entre paréntesis. Y observa cómo nos devuelve exactamente el mismo string, pero con todas las letras minúsculas. Ten en cuenta que esto para nada ha cambiado el contenido que tiene la variable s, que sigue manteniendo exactamente el mismo string. Lo que se ha hecho con el uso de lower es crear un nuevo string manteniendo igual el original. Para saber los métodos que tenemos disponibles podemos usar una vieja conocida, una función preconstruida, la función preconstruida dir, y le pasamos s, con lo cual lo que nos va a devolver ahora es la lista de los métodos string con los que contamos. Es en este caso exclusivamente para los strings, aunque es probable que haya métodos que se compartan entre distintos objetos. Pero esta es una lista de los métodos disponibles para objetos de la clase string. Obtendríamos el mismo resultado si en lugar de pasar el nombre de la variable pasamos directamente el tipo, que es str en este caso. Observa cómo lo que nos devuelve exactamente lo mismo. Los nombres de todos los métodos los devuelve como strings, y aquí tenemos, aunque lo ha cortado ahí, lower, del que hablábamos hace un momento y que ya hemos probado. Podemos pedir ayuda para cualquiera de estos métodos, de nuevo usando una función que ya conocemos, help, y pasándole el objeto str y ahora el nombre del método del que queremos la información. Aquí nos aparece indicándonos que nos devuelve una copia del string convertido en minúsculas. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, pero recuerda la importancia de que entiendas bien el modo en el que nos devuelve esta información de ayuda.
Aquí recuerda que indica, para empezar, que tenemos que pasar el nombre de la variable, la sintaxis de punto, el método, que no hay que pasarle ningún parámetro, y aquí lo que nos devuelve, nos va a devolver un string. Veamos algún otro de los métodos que aquí tenemos, por ejemplo, el método count. Podemos acceder a información sobre él del mismo modo que hicimos con lower, en el que nos indica que lo que hace es devolver el número de veces que se repite un substring, y como podemos ver aquí, hay que pasarle el substring que queremos buscar, y después tiene métodos opcionales que se relacionan mucho con lo que vimos en el anterior vídeo tutorial. Podemos indicarle que lleve a cabo esa búsqueda del substring solo en una parte del string, indicándole a partir de qué carácter debe empezar y qué carácter es el que debe de tomar como el último. Recuerda también que cuando aparece la información en los parámetros entre corchetes significa que son parámetros opcionales, que cuando le pasemos los argumentos no es obligatorio pasárselos. Tenemos que pasar siempre el substring que queremos que se busque, y lo que nos devuelve es un integer, que es el número de veces que aparece ese substring dentro del string. Aquí tenemos el string que almacenamos en S, eso es lo que aparece varias veces: camin, aquí en caminante, camino, caminante de nuevo, camino. Vamos a utilizar el método count para ver lo que nos devuelve. Recuerda el modo de usarlo: el objeto S, el punto, el método count, y ahora los argumentos, que en este caso recuerda como mínimo hay que pasarle el substring que queremos buscar. Observa cómo nos ha devuelto 4. Si echamos un vistazo al string, puedes observar que camin aparece 5 veces, pero hay una razón por la cual una de las veces no la cuenta, y ya tienes que saber por qué. Esta no la cuenta porque recuerda que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, así que camin con C mayúscula no es lo que aquí le preguntamos, que es camin todas minúsculas. Por eso devuelve 4, que son las veces que aparece en el string. En este caso sí que todo minúsculas, como vemos. Podríamos pasarle un string y como segundo argumento opcional el índice a partir del cual queremos que empiece a buscar coincidencias. Con esto hará, creo que así son 3, como vemos, en lugar de los 4 aparecen solo los 3 últimos. En fin, puedes probar. Podrías también decir que buscara, por ejemplo, volver a escribirlo, pues entre 40 y de final vamos a poner hasta el 50, y observa como en este caso entre 40 y 50 no hay ninguno que aparezca camin. Puedes echar las cuentas como hicimos en el otro. Si pusiéramos, por ejemplo, 40, 60, observa como ahora aparece 1, y así sucesivamente. Aquí tenemos la lista de los métodos que puedes ir probando. Por ejemplo, capitalize. Recuerda que podemos acceder a más información sobre cualquiera de ellos simplemente poniendo el nombre del objeto str y el nombre del método, que ya aparecen ahí también, capitalize, y observa cómo nos indica que nos devuelve una versión. Capitalize significa con el primer carácter en mayúscula. En caso de que ya esté mayúscula, simplemente devuelve el string. Podemos, por ejemplo, escribir un string, el punto, y posteriormente el método capitalize, y observa cómo ya nos devuelve el string con la primera letra mayúscula. Hay un método también que nos permite encontrar la primera coincidencia de un substring que le pasemos. Lo que nos devuelve en este caso es el index de la primera coincidencia que encuentre. Podemos probar, por ejemplo, con camino, y el método que nos permite hacerlo es el método find. Puedes acudir a la ayuda para ver más información, pero simplemente escribiendo s.find y ahora pasándole lo que queremos que busque. Vamos a poner camino, como decía, y observa cómo devuelve 30. Si echas aquí las cuentas, iríamos a parar aquí. Si lo cuentas, recuerda que desde luego los signos ortográficos como la coma, pero también los espacios, cuentan como caracteres. Así que, empezando desde 0, como también ya sabes, este sería el 30, que es donde empieza el substring que le estamos preguntando. De nuevo podemos pasarle un argumento opcional
para decirle que empiece a buscar a partir de un determinado carácter. Vamos a poner, por ejemplo, que empiece a buscar a partir del 50. Y observa cómo en este caso nos lleva al que se encuentre en el 68. Que en concreto es este, aún nos queda otro más adelante, pero me imagino que si ponemos, por ejemplo, el 90, ya no hay ninguno y vemos lo que hace. Si no encuentra lo que se le pide, observa como lo que nos devuelve es -1. Contamos también con otro método que se llama rFind, de right find, de buscar por la derecha, que lo que hace es buscar la última coincidencia, porque empieza a buscar por el final. Así que si volvemos a hacer esto, pero ponemos aquí rFind, observa cómo devuelve 84, que es donde empieza el último substring que contiene camino, que es este. Hay muchos más métodos y desde luego no podemos verlos todos en el vídeo tutorial. Como práctica puedes buscar mediante help información sobre algunos de ellos, ver lo que hacen, cuál es su sintaxis e intentar utilizarlos. Vamos a terminar viendo 3 más que están muy relacionados y es muy común cuando se trabaja con strings y, por ejemplo, cuando se trabaja con bases de datos es importante no pasar espacios en blanco, por ejemplo, porque pueden dar error. He modificado el string aquí y como ves he dejado un espacio delante y otro detrás. Hay 3 métodos, uno que es lstrip de left strip, otro que es rstrip de right strip y otro que es strip. Uno nos permite eliminar los espacios que se encuentren a la izquierda, otros espacios a la derecha y otro los 2 espacios. Simplemente vamos a probarlo con strip, pero recuerda que podéis hacerlo con cualquiera de los otros 2. Observa como si escribo strip nos devuelve el string sin espacios ni al principio ni al final. Recuerda que es un nuevo string. Ese sigue conteniendo exactamente el mismo string con los espacios, aunque también ya vimos cómo podríamos guardarlo en una nueva variable o incluso en ese también, con lo cual tendríamos en ese mismo string ya sin espacio. Pues nada más por hoy. Tienes aquí un montón de prácticas que puedes realizar con los distintos métodos del objeto string. Quedamos aquí por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.